Bien, ahí empezó la transmisión. Judy, te voy a pedir, como siempre, que ahora sí, que mutemos a todos y podemos empezar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos otra vez a otra de nuestros encuentros de todos los jueves de historias de la historia judía. Para aquellos que vienen por primera vez hoy, es un espacio donde de una forma no académica tratamos de llegar a alguno de los enorme cantidad de episodios que podemos encontrar en 3.500 años de historia. Hoy vamos a tratar un tema que a los argentinos nos toca en muy particular, y por supuesto tiene que ver con lo sucedido durante la última dictadura militar, la peor y la más cruenta de las dictaduras militares que le tocó vivir a la Argentina, uno de los episodios más negros de la historia reciente de este país. A veces, para aquellos que vienen por primera vez, a veces la clase o la charla la doy solo. Hoy voy a estar acompañado por alguien para mí muy especial. Cuando algunos me preguntan después de un año de venir dando estas charlas, dice, ¿dónde está mi placer o mi gusto o toda mi idea de haberme acercado tanto a conocer la historia? Yo digo que la debo a dos personas. Una, por supuesto, era mi papá, quien en lugar de contarme cuentos que le contaban a cualquiera de ustedes, me hablaba de los vikingos o me hablaba de cualquier otro momento de la historia, o hablábamos de héroes o hazañas de los griegos, de los romanos. Y el otro es el señor que tenemos invitado hoy. Abraham Caúl fue mi Lehrer en tercer grado, y mi primer libro fue historias de la Biblia, para poder adelantarme a las cosas que él nos iba a ir a contar en las clases. Mi ansiedad por saber más creo que se la debo especialmente a él, y creo que independientemente del currículum que me mandó, que fue un dirigente o es un dirigente comunitario muy destacado, que llegó a tener la presidencia de AMIA en su momento, para mí creo que parte de esta parte del currículum para mí es mucho más querida y mucho más importante. Abraham, bienvenido. Bueno, después de esas palabras realmente me estás paralizando. No, es una alegría compartir este espacio de reflexión, porque es reflexión. Quiero agradecer también a través de tu persona a la comunidad Betilela, donde en el mes de diciembre del 19 todavía me daba unas escapadas, que está a 300 metros de mi casa, y participaba en las últimas filas del Kabbalat Shabbat con algunos conocidos. Lo vi a Víctor Seidenberg, al doctor Gregorio Spivak, a Mario Igelman, a Gloria, que fue compañera mía En como ese año. maestra, y En vos te ese año. entusiasmaste con la historia, porque yo, para contar historia, me subía sobre el escritorio. Es decir, la emoción era tal que nos parábamos en las sillas o en los escritorios y contábamos historia. Y bueno, realmente dicen que uno de los placeres más importantes que tiene un ser humano es cuando un alumno y un hijo lo superan. Así que, Ariel, muchas felicitaciones por tu tarea. Bueno, muchas gracias. Lo charlamos 1000 veces este tema, pero no me vas a emocionar hoy frente a estas cosas. Hoy vamos a charlar de justamente este tema que es tan duro en principio. Y el primero de los ítems, que son varios, que quiero desarrollar con vos a lo largo de los próximos 45, 50 minutos, para dejar algún momento para preguntas, es si el golpe involucraba o no alguna muestra de antisemitismo clara y concreta desde el Estado.
Bueno, el objetivo nuestro no va a ser discutir sobre la política nacional, pero es más que evidente que los periodos antidemocráticos en Argentina, las permanentes, los golpes militares, las luchas armadas que se produjeron en Argentina, junto con el golpe trajeron un nuevo condimento y que era para todos nosotros un antisemitismo nunca visto, que inclusive cuando uno trata de analizar cómo actuaron las instituciones judías, Leonardo Schenbaum, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice: la comunidad organizada estaba acostumbrada a un antisemitismo al estilo de Tacuara, al estilo de Cabildo, al estilo de las pintadas antisemitas, pero no estaba acostumbrada a que hubiese una repetición de torturas y de un intento de destrucción del ser humano como se dio con los argentinos judíos que fueron detenidos y que en distintos lugares ocultos, muchos de ellos o la mayoría de ellos, sus vidas fueron destruidas. Y cuando en AMIA, en el año 2004, trabajamos durante un año con los distintos partidos políticos que conforman la comisión directiva, tratando de demostrarles por qué era necesario recuperar un lugar en la memoria de la comunidad judía y darle un lugar a los familiares desaparecidos judíos de la Argentina, y en la Plaza Seca de la AMIA, que teníamos la memoria por los 85 víctimas del atentado de la AMIA, los 22 de la Embajada de Israel, y hoy cerca de 1900 desaparecidos judíos, me acordé claramente de un gran maestro que yo no conocí, pero con las conversaciones que tuve hace poco en Miami con Mario Roisman, con el rabino Danny Goldman, que me mandó un capítulo de un libro que le escribió sobre Marshall Mayer, las tareas de Baruch Plavnik, que las conozco, de Graetz. Marshall cuenta en un momento que va a una cárcel donde él iba, lo denigraban, lo desnudaban para poder ingresar y visitar a los que se sabían, porque ya eran legales, a los que se sabían que estaban detenidos, y una persona le dice: volvé porque quiero ver tus ojos, porque sos la persona a la que mi vida le interesa. Vos sos importante para mí. Y creo que esto es lo importante, que tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de esto, hablamos el dolor de muchos familiares que de un día inesperadamente sus hijos desaparecieron por infinidad de motivos. Pero lo que a nosotros sí nos tiene que preocupar, y esto ya lo digo como Ascan, como dirigente, es el concepto judío del mismo. ¿Qué pasó con los judíos? En declaraciones en 1981, Arguindegui negó que la Junta Militar practicara el antisemitismo, aunque admitió que era imposible controlar a todo el personal, refiriéndose a las fuerzas represivas, y que siempre hay algún sádico o enfermo mental. Sin embargo, testimonios de un oficial de la policía dice: Alberto Villar y Jorge Beira cumplían las funciones de biólogo, indicaban la literatura, comentaban obras de Adolfo Hitler y otros autores nazis y fascistas. Y ahora, ¿qué nos interesa? ¿El antisemitismo verbal o el supuesto antisemitismo verbal, que repudiamos por supuesto, o el hecho concreto? Vi una cruz esvástica puesta sobre una pared y hecha en papel pintado. Cuando nos golpeaban nos decían: somos la Gestapo. Si la vida en el campo era una pesadilla para cualquier detenido, la situación se agravaba para los judíos, que eran objetos de palizas permanentes y otras agresiones, a tal punto que muchos preferían ocultar su origen diciendo que eran polacos católicos.
directamente nos llevaban a la sala de torturas, nos golpeaban, nos ponían la picana eléctrica. Me preguntaban los nombres de las personas que iban a viajar a Israel conmigo. El interrogatorio lo sentaban en cuestiones judías. Si había entrenamiento militar en el kibutz, si la agencia judía estaba involucrada. Los individuos mostraban una actitud fuertemente antisemita. Me preguntaron si conocía el plan Andimia, por el cual Israel se quedaría con una parte de la Patagonia. La actitud era de un profundo antisemitismo. Me preguntaban si entendía Yiddish, porque querían escuchar lo que algunos empresarios judíos hablaban en el idioma Yiddish. Cuando los judíos se les aplicaba una tortura muy especial, durísima, se llamaba el rectoscopio. Consistía en un tubo que se introducía en el ano de la víctima o en la vagina de las mujeres, y dentro del tubo se largaba una rata. El roedor buscaba la salida y trataba de meterse mordiendo los órganos internos de la víctima. ¿Es esto antisemitismo? Es el antisemitismo más atroz que hemos sufrido los argentinos en la República Argentina. Es que cuando la justicia y la ley no existen y se destapa la posibilidad de la violencia y el terror, esto que pasó puede volver a pasarse. Vos tratás permanentemente situaciones de antisemitismo como director del Centro Wiesenthal. Esta semana chocan dos mujeres. Una choca contra una mujer que es judía, ortodoxa. Se baja y le empieza a pegar y le grita judía de mierda. Hace 2 días, en un partido de fútbol de Atlanta, mi equipo, y Chacarita, la hinchada de Chacarita grita: vamos por el callejón para matar judíos para hacer jabón. ¿Qué se necesita en la sociedad argentina para que se destape el demonio? Que la ley no funcione. Que no funcione la ley, que no funcionen los gobiernos y que no funcione la democracia. Fuera del debate de lo que significa hoy y que lo que tengamos que hacer hoy, y digamos, vos adelantaste un poco porque cuando yo quería hablar del tema de los detenidos desaparecidos era un tema que seguía a continuación y ya adelantaste el tema. El hecho de la enorme desproporción que hubo entre la cantidad de detenidos desaparecidos judíos en respecto a el número de la población general. Pero independientemente de lo que fue la represión, muy pocas veces se habla del antisemitismo estatal que existía dentro del propio gobierno militar y las contradicciones que tenía. Y me voy a permitir por ahí tirar algunos datos. Ya desde de inicio, las propias declaraciones de Videla indicaban de que para ellos venían a establecer lo que significaba la filosofía occidental y cristiana, y todo aquello que se oponga a una mirada occidental y cristiana rozaba lo subversivo. Con lo cual ya nos ponía a nosotros en un límite hacia afuera, donde implicaba que cualquier tipo de pensamiento distinto a ese implicaba lo contrario que tenía que ser extirpado. Y esto se puso de manifiesto en un episodio bastante especial con la reinstauración de la materia formación moral y cívica en el año 79 en los colegios, donde inclusive venía una formación confesional. Y vamos a entrar después en esto, que parte de la dirigencia comunitaria entendió que otra de las batallas que había que dar era luchar para poder quitar esa materia del medio. Y, digamos, a modo anecdótico, porque hay cosas que la historia uno la ve con posterioridad, la dirigencia comunitaria vio como una victoria haber negociado que quiten esa materia y que permitan
dentro de la televisión, que no existía el cable, ni mucho menos, dar la miniserie Holocausto, que por ese entonces en el mundo la estaban dando, y para el gobierno argentino los partisanos que mostraban en la película eran subversivos. Pocos, y si no, vamos a recordarlo juntos. Hubo un episodio muy particular con Enrique Llamas de Madariaga, el periodista que en su programa Video Show en Canal 9 trajo al ingeniero Rosenblum, que era una persona que no tenía ningún cargo dentro de la comunidad, era su conocido o su amigo judío, al que lo sometió a todas las acusaciones habidas y por haber, en la cual le decía por qué los judíos tal cosa, por qué los judíos tal otra, en un programa de televisión. ¿Te acordás de esto o lo tenés presente? Eso provocó la primera manifestación del movimiento judío por los derechos humanos, en el cual estaba Hermann Schiller, el director de Nueva Presencia, Marshall Meir, Gaetz y otros más, que realmente mostraba un antisemitismo presente. Pues yo quiero referirme a un tema. Lo que quieras. ¿Por qué tantos judíos? Evidentemente, si no interesa la cifra que tomemos, el menos del 1% de la población de la República Argentina es judía. De los años 78, 80, 76, 26.300.000, 350.000 judíos, ahí estaba la población. Exacto. Sin embargo, los desaparecidos están en un porcentaje del 7-8%. Yo voy a contar una parte que muchos desconocen, otros conocen. En aquellos años yo estudiaba psicología en la UBA, en filosofía y letras, y por supuesto estaba en el movimiento DROR, un movimiento sionista, socialista. Nosotros nos identificamos con el movimiento de Ben Gurión, con Shimon Peres, con Rabin, con la Internacional Socialista, la segunda Internacional Socialista. Y nosotros teníamos nuestras batallas, porque aún en nuestras filas teníamos discusión si éramos más sionistas o más socialistas. ¿Qué era lo importante? ¿Quién sabía más del socialismo que nosotros, que íbamos a hacer allá al kibutz? No lo pude hacer finalmente porque falleció mi padre cuando era muy joven. Mis amigos viven en el kibutz. Yo había estado en el Majón de Madrijim viviendo 6 años en el kibutz. Nosotros sabíamos lo que significa cada uno da de acuerdo a lo que puede y recibe de acuerdo a lo que necesita. Nosotros sabemos que los medios de producción eran de todos, de los trabajadores. Nosotros sabíamos lo que era el socialismo. Nadie nos iba a enseñar. Nosotros salíamos a la calle Corrientes, al bar Politeama, al bar a la ópera, a las artes, a discutir ideología política, tratando de que queden dentro de nuestro marco aquellos judíos que se sentían más socialistas que sionistas, planteándoles la posibilidad de una revolución en el Estado de Israel. Nada más que la revolución morojovista, de transformar un pueblo que no era trabajador en un pueblo trabajador, el que construyó con Poalei Zion el Estado de Israel. ¿Qué pasó? Muchos de nuestros jóvenes finalmente optaron también por un camino distinto que tuvo que ver con la identidad nacional, el ser argentino. Cuando nos dicen que no somos argentinos, nosotros vinimos con Colón, en 1492, los primeros judíos que llegan a América, los marranos que llegan con Colón. En 1850 es el primer casamiento judío en la Argentina. ¿Quién construyó la Argentina? En 1890 llega el vapor Weser de Europa. ¿Quién colonizó las tierras de Entre Ríos y de Santa Fe? Tenemos todo el derecho, como todos los demás, por luchar por un país mejor. Y cada uno tiene derecho a elegir. Pero de ahí a que se transforme, que en la captura de un judío exista el saqueo en sus casas, porque es otro capítulo. Hubo saqueos a familias judías, hubo quita inclusive de un banco a un miembro de la comunidad judía. El lugar donde se entraba, que era general, no quedaba nada. Y el castigo que se recibía por ser judío era el doble o el triple del que recibía una persona
común detenida. Entonces todo eso nos tiene que movilizar y entender que no interesa la ideología que cada uno tenga. Si sos dirigente, vos tenés que defender a cualquier judío. Y aún si hay hoy un político judío, me guste o no me guste, y ese político judío es atacado por ser judío, nosotros, la comunidad, tenemos el derecho y la necesidad de La salir a obligación. defenderlo. Y la obligación. La obligación. Que justamente nos lleva al próximo tema. No era fácil ser dirigente en aquel momento, porque por un lado venían los familiares planteando una situación donde no tenían a quién recurrir y planteaban la situación en muchos casos de gente que no había estado cerca de la comunidad, pero que venía a pedir ayuda a la comunidad. Y por el otro lado estaban aquellos que sostenían que querían seguir manteniendo que el resto de la comunidad tenga una vida judía digna o normal. Yo creo que cualquiera de las posturas hubiese sido criticada y cualquiera de las posturas era difícil de mantener. Pero ¿qué podemos contar o qué podés contar vos de qué pasó con la dirigencia en aquel momento, frente a esas situaciones tan extrañas? Desde ya que intentar juzgar lo que tuvieron que atravesar 45 años atrás, Absolutamente. dirigentes en un momento tan duro y tan difícil, no me considero juez para hacerlo. No sé cómo hubiese actuado yo. Seguramente el temor y el miedo que vivía toda la sociedad argentina lo vivía la dirigencia comunitaria, con un agravante. Y esto lo digo porque al ser presidente de la AMIA y anteriormente presidente del Bada Keilot, permanentemente quien está al frente de las instituciones centrales se tiene que encontrar con el gobierno de turno. Tiene que hablar con el gobierno de turno, porque aún con el derecho de ser argentino, somos minoría nacional. Si tuviéramos la ciudadanía de primer nivel como el resto de la sociedad, ¿para qué necesitamos que exista la DAIA? ¿Para qué la queremos? Si somos ciudadanos como los demás. ¿Para qué necesitamos que el Centro Bicental nos venga a defender ante determinadas situaciones? Si somos ciudadanos de primera. Pues la verdad es que no somos ciudadanos de primera. El trasfondo político, ideológico de quienes detentan el poder antes y ahora es que nosotros, ustedes los israelíes, me lo dijeron más de una vez, ustedes los israelíes, no ustedes los argentinos judíos. Y todo el tiempo tenemos que decir, no, nosotros somos argentinos judíos. Bueno, es decir, la confusión es permanente. Dentro del mismo periodo, eso, si bien ya lo charlamos dentro de este grupo el año pasado, pero como dice Mirta, el público se renueva, se ve nuevamente agravado en el momento de los conscriptos judíos que tienen que ir a pelear a Malvinas, y donde sus propios superiores les dicen: ¿qué hacen ustedes extranjeros veniendo a defender la nación? ¿O para qué los vamos a poner a ustedes si ustedes están en contra de este país? Y les tocó, dentro de ese mismo proceso militar, cumplir con el servicio militar obligatorio. Y los casos de maltrato existentes, no solo durante Malvinas, sino durante todo el proceso de aquellos chicos judíos que les tocaba hacer el servicio militar, por supuesto que hay miles de casos al respecto. Sí, lo que vos decís podemos ampliar y decir que era más agravado aún porque lo hacían usando el Dubón de Israel que mandó Israel, usando los aviones que mandó Israel y las armas que mandó Israel para las Malvinas, que como escribe Hernando Obri en su libro sobre las Malvinas, las armas no vinieron de Perú, no eran los aviones que venían de Perú. Cuando le van a preguntar a Begin, que era el primer ministro de la época de las Malvinas, Argentina está en guerra con Inglaterra y nos pide armas porque las necesita.
nadie podía dar la autorización sino Begin. Y le dijeron, es contra los ingleses que son nuestros aliados. Y Begin le dijo, si es contra los ingleses, denle las armas. Begin nunca se iba a olvidar lo que el mandato británico hizo, y les recomiendo a los que vayan a Israel, cuando se abra la posibilidad, que no dejen de visitar la cárcel de Aco, al norte de Haifa. En la cárcel de Aco, donde se detenía a los judíos terroristas, entre comillas, que atentaban al mandato británico, había una sala especial donde, llegado el momento, se los ponía en una horca y se los hacía cantar el Atikva. Y en la mitad de la Atikva se abrían las tablas y la persona quedaba colgada. Y eso Begin nunca se lo perdonó a los ingleses. Y Begin autorizó que llevaran los aviones a Perú, que los pintaran con la bandera peruana y que los mandaran a Argentina. Así que esta es otra de esas divisiones internas que tiene el ejército argentino. Una gran admiración por el Estado de Israel y una sensación de que los judíos son como de una categoría inferior. Sí, igual convengamos que el ejército actual no es el ejército de entonces. Pero hay sobre estos mismos puntos de los que estábamos hablando. La pregunta es decir, hay una reflexión que a mí me queda, que existía una idea absolutamente antisemita por parte del Estado, pero no llevada a fondo o no blanqueada, porque a su vez sus propios prejuicios indicaban de que ellos necesitaban el auxilio económico de Estados Unidos y que el lobby judío, si había una muestra de antisemitismo abierta, no iba a acceder. Que por lo tanto ellos toleraban o fomentaban este antisemitismo en los centros de detención, pero no había muestras hacia afuera de esta manera, digamos, o trataban de contener este tipo de muestras hacia afuera. Lo que vos relatás del pasado se da hoy, hoy es sí. Exactamente lo mismo. Hasta les diría lo siguiente. El cuidado que se tiene sobre el judío como tal, no puedo asegurar si es más importante porque atrás de ellos está Estados Unidos o porque está el Estado de Israel. Porque ambos ejercen una presión sobre los gobiernos que los hace observar todo con mucho cuidado. Yo tuve también una experiencia bastante importante al respecto porque en el año 2003, con la gente del American Jewish Committee, invité al presidente Kirchner a viajar a la convención anual del American Jewish Committee. Y por supuesto, no solo que vino el presidente Kirchner, sino que vinieron los gobernadores. Una parte importante de ellos, porque todos sabemos de que Estados Unidos y la comunidad judía y el lobby judío es importante para poder facilitar la apertura de puertas a senadores, a diputados, a empresarios. Entonces, el cuidado que tenemos los judíos en Argentina proviene de dos fuentes, del Estado de Israel y de los Estados Unidos. Entonces nadie abiertamente iba a declararse en contra de los Estados Unidos o del Estado de Israel. Más allá de que algún dirigente mencionó en esos años que en Argentina no hay antisemitismo y la vida de los judíos es floreciente. Esos párrafos lo pueden leer a los que les interese. Hay un libro muy bueno que me ha dicho que lo donan a la institución cuando puedan acercarse. Guillermo Lipis, el libro Zicarón, tiene muchos testimonios de estos. Entonces nosotros tenemos que saber que a veces es muy difícil evaluar si cuando vos decís que en Argentina no hay antisemitismo, lo decís no porque no lo haya, sino porque no querés que se incremente o porque no querés poner en riesgo a tu comunidad. Este es el tema más delicado.
vamos a dedicar un poquito a estas otras caras, a estas caras que decidieron enfrentar esta situación. Adelantaste algo de Marshall. Hay episodios que muchos cuentan acerca de lo que él significó. A mí me tocó ver cómo durante los años 77, 78, 79, cada Shabbat, las prédicas de él se podía decir aquellas cosas que en otros lugares no se decían. Y no había empacho en poder sostenerlas. Madres de Plaza de Mayo o familiares de desaparecidos que venían en búsqueda de, que por ahí por supuesto, querían aprender mínimamente algún rezo para que alguien pueda escucharlos y que se pueda hablar de aquellas cosas que no se hablaban. Y me consta porque, bueno, mi preparación y mi bar mitzvah fue con él en aquella época. Y lo viví en carne propia. Pero hay casos que con el tiempo me fui enterando. Como el momento en que Timerman pasa a no ser reconocida su detención, con lo cual a partir de ese momento era un desaparecido. Y él va a encarar directamente a Echecolatz en La Plata y le dice: una oveja de mi rebaño no está, y vengo a buscarla y no me muevo de acá hasta que aparezca. Quien hoy es mi superior, el doctor Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales del centro, cuyo centro está en París, estuvo en el año 79 y acompañó a Marshall Mayer a que pueda en aquel momento Timerman volver a ser, entre comillas, legalizado, y que luego permitió su salida. Y me cuenta de primera mano estas historias. Historias como las que de a poco Hermann Schiller utilizaba, eso que primero era un suplemento del Diprese, llamado Nueva Presencia, y que poquito tiempo después se independiza, e inclusive con muchísimas críticas dentro de la comunidad. Pero era uno de los medios que, inclusive desde fuera de la comunidad, se entendía que era uno de los pocos que podía empezar a hablar, porque muy subrepticiamente empezaba a dar lugar a poder hablar cosas que otros no podían. Te dejo seguir sobre este tema eventualmente de los que Por sí. supuesto, Nueva Presencia fue un periódico que de la comunidad judía salió a todo el país y al mundo. Era el periódico que podía escribir realmente las atrocidades que hacía el régimen militar. Y Marshall Mayer fue muy valiente en todo momento, no solo porque iba en búsqueda de los prisioneros. Me acuerdo que la lectura era: se acercaba en la cárcel y pedía por X persona, y el guardia no encontraba, y le decía: permítame la lista, y trataba de memorizar los nombres judíos que había en esa lista para poder después reconstruirla. En una oportunidad cuentan que, entre otras cosas, el libro, mejor dicho, el trabajo del Nunca Más, fue Marshall Mayer quien le propuso a la CONADEP que el libro se llame Nunca Más, que justamente tengo acá un ejemplar en hebreo que fue publicado por la AMIA durante el gobierno de Oscar Hansman, y yo era presidente del Vada Keilot, y llega Videla a una reunión de la embajada por el aniversario del 4 de julio, y Videla lo va a encarar a Marshall Mayer porque era la voz que más protestaba, y el embajador americano le dice: Marshall Mayer es un muy respetable ciudadano americano y tiene todo nuestro apoyo. Es más, hasta Raúl Alfonsín, cuando había que salir a hacer declaraciones, le decía a Marshall Mayer: Marshall, vaya usted primero, que es americano y a usted no lo pueden tocar.
el clima de terror que se vivía hizo que la figura de Marshall estuviera presente en todos estos momentos. Perdón, y algo más. Te voy a El completar nombre esa nunca más, el nombre nunca más lo propuso Marshall Mayer, tomado del símbolo de los combatientes del gueto de Varsovia, que era la rebelión contra los nazis. Y que hablamos de los judíos y de los nazis y del nunca más, y del canto que los familiares y los miembros de las organizaciones civiles, cuando marchan y dicen, como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. ¿Quiénes los van a buscar a los que le pasan con los nazis? Cuando el Estado de Israel se creó en 1948, Ben Gurión simultáneamente en el Mossad crea una organización que es buscar a los responsables del asesinato y la matanza a los judíos. Con Wiesenthal, con muchos otros en el mundo, se realizó esa tarea. Entonces, si lo vamos a buscar, es porque tenía que haber una acción hacia eso. No es menor conocer, voy a completarte esa anécdota que vos contás de Videla con Marshall. Esa anécdota se da en el festejo, como vos bien decís, en la Embajada de Estados Unidos, el día 4 de julio. Pero coincidía con que 2 días antes había sido el operativo en Entebbe, en el cual Israel libera a los prisioneros digamos, a los pasajeros que habían quedado en Uganda. En ese momento es cuando Videla lo encara y le dice, debe estar muy contento por lo que hizo su gobierno. Videla se lo dice a Marshall. Y Marshall lo mira y le dice, no lo entiendo, disculpe que yo no entienda, presidente, pero yo soy ciudadano norteamericano, judío, pero ciudadano norteamericano. Y es ahí donde el embajador norteamericano lo sale a defender y dice que es uno de los ciudadanos norteamericanos más prominentes de los que están en la Argentina. Digamos, esa idea de que judío, Israel y todo está mezclado, se la muestra directamente, sale desde Videla y se la dice en la cara a Marshall Mayer, quien le contesta de esta forma. ¿Qué más querrías agregar que nos haya quedado en el tintero de los temas que mínimamente queríamos tratar antes de dar un pequeño lugar a preguntas? Hay hechos históricos que se necesitan muchos años para que sean evaluados. Es evidente que como comunidad organizada, como dirigentes, y me incluyo porque somos dirigentes, no estuvimos a la altura de las circunstancias para atender las necesidades de los familiares. Muchos de ellos no fueron atendidos, otros fueron atendidos en el foyer de la antigua AMIA y no se los dejaba subir al 5º piso. No se tuvo el tacto necesario para tratar de contener el dolor de tanta gente. Siempre hay un sector que es más proclive a la ayuda y otro que es más reticente. Cada dirigente mostró situaciones distintas ante la vida y ellas influyeron. A un presidente de la DAIA de Córdoba, Jaimovich, le secuestraron a la hija. Nunca más apareció. Jaimovich se fue a Israel. A otro presidente le secuestraron el hijo y no se fue a ningún lugar. Cada uno hizo lo que pudo hacer en ese momento. Relata Héctor Timerman, quien fue canciller ya fallecido, que en una oportunidad se hizo una reunión en la casa de Jacobo Timerman entre dirigentes comunitarios y otras personalidades de la comunidad, y él planteó quién puede ser presidente de la DAIA. Nadie quería ser presidente de la DAIA. Entonces, va a ser el que tenga que ser. Eran momentos muy difíciles y muy complicados.
la DAIA, aún con todas estas situaciones, con el transcurso de los años, en el 2007, entendió, el presidente era Aldo Donsis, entendió que debía elevar su voz ante los familiares para buscar una reconciliación y entender que se cometieron errores. Sí, se cometieron errores. Muy claro. Acá hay una pregunta interesante, a ver si me ayudas a reflexionar esto. Dice Mauricio, atendiendo al porcentaje de judíos desaparecidos, ¿por qué la cifra no se compadece con la aparición de nietos judíos? No sé. No lo sé. Yo tampoco tengo una respuesta. No Creo que sé. no está mal decir que no sé. Y ¿No? no tengo una respuesta para dar a eso. No tengo los Pues números es que tampoco. en Sé que había un listado uno, de 22 o 23 nietos judíos desaparecidos. No sé cuántos de ellos aparecieron. Tengo el listado porque lo publicó Lipis en su libro. Está la lista de 23 nietos desaparecidos judíos y no lo sé. Yo conocí más allá de que tuve mi relación con los familiares, con el doctor Marcos Weinstein, que aparte fue director mío como psicólogo en CEMEP, yo trabajaba ahí. El doctor Weinstein ha perdido a su hijo era israelí. Hubo 2 israelíes desaparecidos. Uno de ellos era Mauricio, el hijo de Marcos Weinstein, que por supuesto no está conforme de cómo se manejó la comunidad. Conocí a Rosa Roisenblit, que es vicepresidenta de Abuela de Plaza de Mayo, y es también vicepresidenta de los familiares desaparecidos. Conocí a su nieta, una cosa anecdótica. Muchos de ustedes saben que tengo una agencia de viajes que se llama Tayar, y hace unos 8 años viajó Rosa Rosenblit, que tenía 87 años, con su nieta recuperada, porque quería que conozca el Estado de Israel. Realmente me impactó muchísimo. yo te agradezco mucho, Abraham, por compartir conmigo. Vuelvo a sostener de que te conté cuando esto era un proyecto, cuando Historias de la Historia Judía era un proyecto, y te dije que íbamos a empezarlo en Betilel, y te lo conté y te dije en aquel momento que iba a querer que algún día me acompañes, y hoy esto lo hicimos. Yo querría terminar con una anécdota en realidad con las palabras de uno de tus sucesores en AMIA, en uno de los actos de diciembre, cuando se hace el acto anual de recordación de los desaparecidos judíos y de homenaje, donde él sostuvo que AMIA había sido creada en sus orígenes como una Hebra Kadisha, como una institución que pueda ayudar en todo lo que implica poder darle sepultura judía a sus ciudadanos o a los partícipes de la comunidad. Y que con los desaparecidos judíos no se había podido hacer y que estaba en falta. Y que el hecho de no tener presente a los cuerpos implica de que la AMIA está en una deuda para poder ayudar a esos que ya no están. Pero una deuda doble. Primero, por no haberlos acompañado, y segundo, por no poder cumplir con el objetivo para el que fue creado. Agradezco a todos por haber estado presentes hoy. A quien pregunta por qué no leímos la pregunta, es porque la pregunta da para no es del tema exactamente del de hoy, sino para algún otro de todos los que nosotros llevamos adelante en este ciclo. Y
Solo, además de volver a agradecerte, Abraham, a vos, a todos los que vinieron, invitarlos a nuestra charla de la semana que viene, donde vamos a contar con el profesor Marcos Pekel, el director ejecutivo de la comunidad, de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, con quien vamos a hablar de la Escalá, del iluminismo visto desde nuestra perspectiva judía. El famoso tema de las sociedades ahora nos abren las puertas de los guetos. ¿Salimos o nos quedamos adentro? Muchas gracias a todos, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos, nos vemos. Shalom, gracias a todos.